Bien, para el día de hoy vamos a abordar un tema que tiene una trascendencia sustancial, capital, que es la función de Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación o como la jurisprudencia, la decisión de la Suprema Corte de Justicia creando jurisprudencia. Miren, la función de la Suprema la habíamos abordado en un espacio anterior sobre que la Suprema tenía vocación para conocer de procesos normales de funcionarios que tienen, conforme al artículo 377 de la Carta Política de la Nación, privilegio de jurisdicción. Ahí la Suprema actúa como un tribunal que va a conocer en única y en última instancia esos requerimientos o esos procesos en contra de ciudadanos que ocupan posiciones trascendentes en la nación. La Suprema nombra un juez de la instrucción especial, luego se hace un procedimiento ordinario y se hace el juzgamiento ordinario, salvo que el querellamiento sea de una instancia privada que va directamente a la Suprema Corte de Justicia. Ahí se conoce en única o última instancia las decisiones, el proceso, por el privilegio que esas personas tienen. Ahora, ¿qué hace la Suprema cuando hablamos de la jurisprudencia? ¿Cuándo la Suprema crea jurisprudencia? ¿Cuál es el valor de la jurisprudencia? ¿Qué se ha querido con la jurisprudencia? ¿Cuál es la importancia de la jurisprudencia? Bueno, pongamos un ejemplo práctico. Digamos que un tribunal normal de primera instancia a una persona lo condena por narcotráfico, por cualquier tipo penal grave, y se le ocupó la prueba, la evidencia, sin respetar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Eso está consagrado en la Carta Política de la Nación, en los artículos 68 y 69 de la Constitución. Las personas que obtuvieron las evidencias lo hicieron fuera de las vías normales, es decir, violentaron la casa, entraron, penetraron, ocuparon lo que allí había que ocupar, las sustancias o las armas de fuego, las evidencias de un tipo penal cualquiera, y eso entonces lo traducen al juicio. Por cualquier razón se inobserva a pedimento de abogado, se produce una inobservancia de ese debido proceso y se produce una sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria, a recurrirse en caso de que se confirme eso, que actualmente ya es muy difícil, incluso es muy difícil que se haga en primera instancia, porque los jueces de primera instancia también crean jurisprudencia y porque los jueces de primera instancia son jueces de la Constitución. Todos los jueces del país son jueces constitucionalistas, porque lo primero que un juez aprecia es si se aplicó bien o mal la Constitución o si se aplicaron los tratados internacionales o si se inobservó la Constitución o se inobservaron los tratados internacionales al momento de el Estado operar en contra de uno de sus ciudadanos. Cuando eso ocurre y el juez ve eso, entonces el juez de primera instancia o el juez apoderado que sea, así sea incluso el juez de medida de coerción o el juez de la audiencia preliminar o el juez de fondo, van a analizar la fortaleza de la Constitución y se convierten siempre en jueces constitucionales, que un juez de primera instancia puede crear también jurisprudencia. Y cuando se hicieron las actuaciones, como ya he dicho al inicio, más allá del debido proceso de las garantías constitucionales y se obtiene una evidencia, entonces cuando la Suprema llega a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia dice, si bien es cierto que se ocupó la droga a la persona o el ilícito que se le ocupó, no menos cierto o más importante que eso es que la forma en que se obtuvo esa evidencia viola el debido proceso, viola la Constitución, viola el Código Procesal Penal, viola el artículo 26 y 166 siguiente del Código Procesal Penal. Por lo tanto, nosotros anulamos, casamos la sentencia.
Entonces, eso genera una jurisprudencia. La jurisprudencia, entonces, cuando se produce un caso como este, en otra oportunidad, los abogados acudimos a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia o lo que ha dicho un juez de primera instancia de corte en decisiones de procesos similares a este, al que vamos a conocer. Entonces, lo que se quiere con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia es cuando actúan como corte, cuando sientan un principio jurisprudencial, es el acatamiento fiel al cumplimiento de la ley. Las decisiones, las jurisprudencias no se le imponen al juez, pero orientan al juez, al tribunal, y generalmente nuestros jueces acuden y aceptan las decisiones jurisprudenciales. No orientan, porque la decisión jurisprudencial no es, la Suprema Corte de Justicia no es el Congreso de la República que crea la norma. La Suprema Corte de Justicia y los jueces crean decisiones jurisprudenciales que sirven de orientación para la preservación, conservación y garantía del debido proceso, porque al final del día lo que cuenta es que el Estado a sus nacionales le garantice, o a los nacionales, así sean dominicanos o extranjeros, le garantice la vigencia efectiva de sus derechos, le garantice un debido proceso. Si no hay eso, entonces si se decide si se toma una decisión inobservando el debido proceso, eso encontrará un juez, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el último, el constitucional, encontrará un juez siempre que va a decir lo que se hizo contra fulano de tal, el procedimiento que se llevó fue impropio, fue un procedimiento incorrecto, fue inválido. Por lo tanto, nosotros entonces estamos diciendo que esa decisión es incorrecta y que hay que aplicar esta norma o aquella otra norma, o vamos a invalidar el proceso. Las decisiones, las jurisprudencias sirven para orientarnos. Generalmente los abogados, cuando vamos a los tribunales, previamente hemos visto lo que dice la Suprema Corte de Justicia con relación a un caso determinado. Verbigracia. A Juan Pérez le ocuparon sustancia controlada porque él se comunicaba por vía telefónica con cualquier persona y hablaban del tema del narcotráfico. Allí entonces el órgano persecutor encontró la droga y todo eso. Pero cuando se va a juicio, se observa que no tenían la orden o que la orden ya estaba caducada, había perimido y no había sido renovada. Todas esas actuaciones, encontraron la evidencia, esas actuaciones son nulas, porque el Estado no puede darse el lujo de inobservar los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos, malos y buenos, todos tenemos igualdad de derechos, todos tenemos los mismos derechos. Y que un ciudadano sea malo o sea bueno, eso no lo decide otra persona, eso lo decide un órgano especial, conforme al artículo 149 de la Constitución, que es el Poder Judicial. O sea, los derechos de cada ciudadano tienen que estar estrictamente preservados. La Carta Política de la Nación es un instrumento para la preservación férrea del debido proceso, de los derechos y de las garantías. Hay que perseguir el crimen, el delito, sancionarlo, castigarlo, prevenirlo, pero todo eso conforme a la Constitución, a la tutela judicial efectiva, a las garantías procesales y al debido proceso. No hay derecho contra el derecho, sin lo cual no hay más que una vida sin honra y una muerte sin esperanza. Si alguien pudiera tener derecho contra algún ciudadano en la República, entonces ese ciudadano en ese momento deja de ser ciudadano y se convierte en un instrumento o en una cosa. Para eso entonces están nuestros tribunales, para sentar jurisprudencia. Para eso está la Suprema Corte de Justicia, para crear jurisprudencia, para ordenar o para disponer que el debido proceso debe respetarse, y para crear precedentes y para que las acciones incorrectas que están realizadas al margen de la Constitución entonces sean inobservadas y sean entonces los procedimientos se hagan conforme a lo que establece la ley. La ley
Desde siempre aprendimos una máxima antiquísima latina: dura ley se lee. Dura es la ley, pero es la ley. Si la ley es dura para aprisionar a un ser humano, someterlo a los rigores de lo que Francesco Caneluto llamó la miseria del proceso penal, también la ley tiene que tener dureza para la preservación y las garantías de los derechos de los ciudadanos. Si el Estado tiene el derecho que le asiste sobrado de perseguir a un ciudadano, también ese ciudadano tiene el derecho que le asiste sagrado de que en un plazo razonable el Estado decida si él es culpable o si él es inocente, y que decida si el proceso, las vías procesales se hicieron en el tiempo oportuno, en el tiempo indicado y en el tiempo mandado por la ley. Por eso usted ve, finalmente, que jueces de la República deciden extinguir procesos, declararlos extinguidos, declararlos prescritos, o deciden también colocar en libertad a personas que al principio parecen culpables. Entonces, en este caso, no se va, el tribunal no está juzgando la culpabilidad, sino está juzgando el proceso. Eso es lo que hace la Suprema Corte de Justicia y los tribunales para crear jurisprudencia. ¿Qué están juzgando? Bueno, que a Juan Pérez lo hicieron preso y tiene una semana preso. Esa semana en prisión va en contra de la Constitución. Que a Juan Pérez lo hicieron preso, dieron una medida de coerción de 3 meses y él tiene, digamos, 6 meses preso. Eso va en contra de la Constitución y va en contra del ordenamiento procesal penal. Que a una persona lo hicieron preso, le hicieron juicio y su juicio tiene más de 7 años. Eso va en contra también de la Constitución y va en contra del debido proceso. Y ahí entonces los jueces nuestros crean precedentes y crean decisiones jurisprudenciales cuando dicen que hay que respetar la Constitución y que hay que salvaguardar los derechos fundamentales. Las decisiones jurisprudenciales sirven como guía y como orientador para casos determinados y para, sobre todo, para resguardar las garantías procesales de todo ciudadano que esté sindicado de la comisión de un tipo penal, porque al final del día hay que respetar el debido proceso y al final del día toda persona sometida a los rigores de la justicia es una persona inocente y necesita que su proceso se decida en tiempo y espacio indicado por la ley, y que sobre todo que la ley se respete y que se le salvaguarde sus derechos. Si eso no ocurre, se establecen sentencias, decisiones jurisprudenciales, jurisprudencia, son mandatos eficientes del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia, de un tribunal de primera instancia o de cualquier tribunal, porque antes se creía que solo la Suprema Corte de Justicia creaba jurisprudencia. No, también crea jurisprudencia los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación.